Lo que siempre te contaron sobre la historia puede ser una mentira. Desde la escuela nos repitieron relatos, héroes y batallas como si fueran verdades absolutas. Pero la ciencia, con sus herramientas, ha comenzado a derrumbar muchos de esos mitos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la ciencia contradice la historia que creíamos conocer? Hoy descubrirás sucesos históricos que la ciencia ha desmentido. Prepárate, porque después de escuchar esto, nunca volverás a ver la historia de la misma forma. Suscríbete ahora porque lo que estás a punto de conocer es tan impactante que querrás compartirlo con el mundo. Al observar estos antiguos relatos, la ciencia empieza a desentrañar verdades ocultas que nunca habríamos imaginado. Las herramientas modernas nos muestran que muchas de las historias que creíamos inquebrantables son fundamentalmente incorrectas. Ahora imagina que esos héroes que admirabas podrían no haber existido como te lo contaron. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión del pasado? Estas revelaciones pueden cambiar radicalmente nuestro enfoque hacia la historia, tal como la conocemos. Se nos enseñó que la Edad Media fue una época oscura, donde millones de mujeres inocentes fueron quemadas vivas por brujería. Pero la ciencia histórica nos muestra otra verdad. Las cifras fueron muy distintas. Sí hubo cacerías de brujas, sí hubo injusticias, pero no millones. Los registros más serios hablan de entre 40,000 y 60,000 personas ejecutadas en varios siglos. No todas fueron mujeres, y no todas murieron en la hoguera. El mito de los millones de brujas quemadas fue una exageración creada siglos después, en parte como propaganda política y religiosa. La ciencia histórica desmonta la cifra, pero nos deja una lección aún más grande, el poder del miedo y de las narrativas en la construcción de la historia. La historia nos recuerda que el miedo puede distorsionar la verdad y que las narrativas pueden ser moldeadas por intereses ajenos a la realidad. Hoy es esencial reflexionar sobre cómo estas narrativas han dado forma a nuestras creencias y cómo podemos aprender de los errores del pasado. La Biblioteca de Alejandría. Nos contaron que la Biblioteca de Alejandría fue destruida en un solo incendio, borrando para siempre el conocimiento del mundo antiguo. Una imagen dramática casi apocalíptica. Pero la ciencia arqueológica e histórica nos dice otra cosa. La biblioteca no fue un único edificio monumental, sino un conjunto de depósitos de textos, y no hubo un solo incendio que acabara con todo. Hubo varias pérdidas a lo largo del tiempo, saqueos, guerras, abandono. La idea de la gran tragedia del conocimiento perdido en un solo día es más mito que realidad. La verdad es que el conocimiento se perdió poco a poco, y mucho de él sobrevivió en copias, traducciones y otros lugares del Mediterráneo. Una vez más, la historia nos muestra cómo el dramatismo se impuso sobre los hechos. En esta búsqueda de conocimiento, no fue un evento catastrófico lo que causó la pérdida, sino un proceso continuo de cambio y adaptación. Las traducciones y copias de esos textos fueron esenciales para mantener viva la sabiduría de las antiguas civilizaciones y permitir que continuara su legado. Cuando piensas en un vikingo, seguramente imaginas un guerrero rubio con barba y un casco con 2 enormes cuernos. Pero aquí viene el golpe. Eso es completamente falso. Los vikingos nunca usaron cascos con cuernos para la guerra. La ciencia arqueológica lo ha demostrado. Los cascos encontrados eran simples de hierro sin adornos. La imagen del casco con cuernos nació en el siglo XIX, gracias a la ópera y a ilustraciones románticas que buscaban dramatizar a los vikingos. La ciencia destruyó el mito, pero nos enseñó cómo el arte y la cultura popular pueden cambiar la manera en que recordamos a los pueblos antiguos. A través de la ciencia, aprendemos que las imágenes que tenemos de los vikingos han sido moldeadas por la cultura popular, aunque la verdad sea diferente. El estudio de la historia nos permite entender mejor a los vikingos, no solo como guerreros, sino como comerciantes y exploradores que impactaron varias culturas. En la escuela nos contaron que Cristóbal Colón fue el hombre que demostró que la Tierra era redonda, mientras todos creían que era plana. Pero la ciencia histórica desmiente esa versión. En el siglo XV ya se sabía que la Tierra era redonda,
Los marineros, los eruditos y hasta los campesinos lo intuían, viendo el horizonte y las sombras en los eclipses. El verdadero debate no era la forma de la Tierra, sino el tamaño de los océanos. La hazaña de Colón no fue descubrir que la Tierra era redonda, sino atreverse a cruzar un océano inmenso, calculando mal la distancia. El mito del valiente contra la ignorancia fue inventado siglos después para romantizar su viaje. Mientras tanto, en las aulas de hoy, seguimos reflexionando sobre el legado de Colón, preguntándonos qué parte de la historia es realmente cierta y cuál es solo una construcción mítica. A medida que exploramos el pasado, las narrativas sobre Cristóbal Colón continúan suscitando diálogos, desafiándonos a mirar más allá de la leyenda y a considerar la realidad de su impacto en el mundo. Muchas historias antiguas cuentan que grandes reyes y guerreros murieron de formas épicas atravesados por una flecha, vencidos en el campo de batalla. Pero la ciencia forense y la arqueología revelan que en muchos casos los relatos fueron embellecidos. Un ejemplo famoso, el rey inglés Ricardo Corazón de León. La leyenda dice que murió heroicamente en combate atravesado por una flecha en una batalla gloriosa. La verdad científica muestra algo más banal: murió por una infección en la herida semanas después, sin grandeza, sin épica. La historia oficial adornó la verdad para hacerla más heroica, más inspiradora, más útil políticamente. Las narrativas han sido moldeadas a lo largo del tiempo, transformando la realidad en mito, para dejar huella en la memoria colectiva. La búsqueda de la verdad detrás de las leyendas sigue siendo un esfuerzo constante, recordándonos que la historia muchas veces es contada desde una perspectiva que busca glorificar. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la ciencia desmiente sucesos históricos que creíamos inamovibles. La historia, más que un conjunto de verdades absolutas, es una construcción humana moldeada por intereses, por narrativas y por mitos. Y aquí está la lección más poderosa: si hasta la historia puede ser manipulada, imagina cuántas creencias en tu vida también necesitan ser cuestionadas. No te quedes con lo que te contaron. Investiga, duda, busca, aprende. Si este video te impactó, suscríbete ahora. Deja un comentario con el mito que más te sorprendió y comparte este video para que más personas descubran la verdad detrás de la historia. La ciencia puede no tener todas las respuestas, pero tiene algo más valioso: el poder de cuestionar las falsas certezas.